ninguna que tú no puedas saciar. No hay nada que tú no puedas suplir. No hay nada difícil para ti. Y tú escuchas nuestra oración. Y queremos adorarte de lo profundo de nuestro ser. En medio de toda circunstancia. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir, no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir, no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, ya que no puedo entender lo que haces, confío en ti. Dile con tu corazón, Señor, todo lo que tú permites, sé que no va para ti. Alabaré aunque cayera, no florezca, y en la abundancia llena de escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca, y en la abundancia llena de escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Señor, queremos hacer de este canto un compromiso y renovar este compromiso delante de ti. Danos la gracia, Señor, para que en las tormentas y en las dificultades podamos encontrarnos en ti y adorarte, permanecer en victoria y en gozo y con paz al cantarte, al verte a ti y al traer delante de ti nuestros ruegos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir, no temas. Escuchaste mi clamor, mi Dios, solo tú, te
acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Es como si fuera palpable su gozo, su paz, su abrazo de amor. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Denles gracias. Y después podemos hablar de ustedes. Gracias.
necesitamos, vamos a prepararnos para la vida. Poder estar adorando al Señor, ¿verdad? Amén. Declarando, ¿verdad? Con estos cantos tan hermosos, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Que cuando estemos en la aflicción, en lugar de levantar una queja, ¿verdad? Le demos una alabanza. Recordemos esta alabanza, ¿verdad? Que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en toda situación, ¿verdad? Y que el Señor no nos dejará desamparados. Bueno, en esta noche les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano para darle la bienvenida. Se les informa que los días martes, jueves, se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8. También se les informa que el taller de alabanza se lleva a cabo sus clases los días miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en calle Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Es importante considerar los siguientes requisitos. El niño deberá estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua, lunch, Biblia, cuaderno, lápices y colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias preparándonos para servir, falsas doctrinas, administradores fieles, hermenéutica bíblica, escatología bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en la alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio,
o bien comunicarse al número de teléfono que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer a las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración, pero vamos a tomar una cita bíblica en Carta a los Efesios. Continuamos con esa carta en el capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor, el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos esté ayudando, ¿verdad? Que cada reunión que venimos es para aprender algo nuevo, ¿verdad? Ese es el propósito. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos esté ayudando, nos esté guiando a conocer la verdad. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, primeramente por la vida que usted nos presta en este día. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias porque nos ha cuidado, porque nos ha guardado y en esta tarde nos permite, Padre, poder estar aquí reunidos en este lugar. Padre, damos gracias y le pedimos de su ayuda, le pedimos que nos ayude en esta noche poder entender esta enseñanza. Le pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, le pedimos que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en cada uno de nosotros, esté redarguyéndonos, Padre, si en algunas áreas estamos mal, desobedeciendo su palabra, Señor. El propósito de esta enseñanza es poder entender, comprender y ser obedientes, Padre. Ayúdenos, mi Señor. Ayúdenos en esta noche, Padre, a todos los que nos escuchan Padre, por el Facebook, Señor, que también estén atentos en escuchar su palabra en esta noche y aprendan, Señor. Ayúdenos, Padre. Le pedimos también por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, que usted siga iluminando, Señor, siga revelando de su palabra, Señor, para que nos ministre su palabra, Señor. Ministre su palabra a la iglesia, Padre, a todos los que escuchan, los que tienen necesidad de aprender, de vivir una vida en santidad, Señor. Ayude a nuestros pastores. Ayúdelos, Padre, a que ellos estén preparados, que el Espíritu Santo los esté ayudando, que sean llenos de su Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bendecidos por el Señor, ¿verdad? En este tiempo de alabanza y adoración que hemos pasado con el Señor.
Y bueno, pues ahora vayamos a la palabra. Vamos a la carta a los Efesios. Estamos con la serie Carta a los Efesios. El tema de hoy se llama Andando en la Luz. Así se llama, Andando en la Luz. Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿qué? Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Yo quiero comenzar esta enseñanza hablando de que el conducir nuestra vida, fíjense bien, en amor, nos va a llevar a ser luz. Eso es lo que nos va a ayudar a ser luz. Y cuando nosotros conducimos nuestra vida en ese amor, reflejamos esa luz de Cristo y por lo tanto resplandecemos como luminares en el mundo. Y los hombres verán todo eso. ¿Y qué creen que van a hacer? Glorificarán a nuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Lo van a glorificar. Y por eso el apóstol Pablo pide en esta carta a los Efesios que caminen como hijos de luz. Es lo que está pidiendo Pablo. Y vayamos al versículo 8, por favor. Este punto nos habla de los hijos de luz en el versículo 8, los hijos de luz. Dice así Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de ¿quién? De luz. Fíjense, el apóstol Pablo lo que está haciendo en este versículo, está haciendo un contraste del cambio espiritual que ha experimentado una persona, o sea, en el caso de los Efesios, ¿verdad? El cambio espiritual que ellos habían experimentado los Efesios, y les dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, o sea, como diciéndoles, o sea, acuérdense que en otro tiempo eran tinieblas, pero les dice, mas ahora son luz ¿en quién? Es decir, que anteriormente no solo andaban ellos como que tambaleándose en la oscuridad, ¿no? Sino que eran parte de la oscuridad, los Efesios, y participaban de la oscuridad del pecado, ¿sí o no? Es lo que les está dando a entender el apóstol Pablo. Ahora, pues, por la gracia de Dios son partícipes de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo éramos nosotros? Éramos tinieblas, andábamos participando de la oscuridad del pecado, pero por la gracia de Dios hoy somos participantes de la luz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está exhortando realmente a que los hijos de luz expresen su verdadera naturaleza. Eso es lo que está haciendo Pablo, exhortar a los efesios a que expresen la verdadera naturaleza. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de un creyente? ¿Ser qué? Ser luz. Esa es la verdadera naturaleza de un creyente. Como diciendo Pablo, dejen que verdaderamente se manifieste esa naturaleza en ustedes, que es Cristo Jesús. Porque eso es lo que produce Jesús en nosotros, luz. Miren, Él lo dijo, Juan 8:12, por favor. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así Juan 8:12. Otra vez
Jesús les habló diciendo, ¿cuándo? Otra vez, ¿verdad? O sea, como que ya se los había dicho, ¿no? Pero otra vez les volvió a decir, yo soy la luz de ¿quién? Fíjense, él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará ¿qué? Sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Quiero decirles que sí, hermanos. Cuando una persona decide creer en Jesús y seguirlo, realmente deja de andar en las tinieblas y empieza a tener luz, la luz de vida eterna, que es Cristo Jesús. Miren, Juan había entendido muy bien esto, que Jesús era la luz verdadera. Y él lo escribió también en una de sus cartas. Vayamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Fíjense. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con ¿quién? Unos con otros. Qué importante es para nosotros los creyentes andar en luz, como Él está en luz, y tener entonces comunión los unos con nosotros. Solamente de esta manera se puede dar la comunión de un creyente con otro, cuando los dos andan en la luz. Porque cuando un creyente no anda en la luz, entonces anda en la oscuridad, anda en la carne, y difícilmente puede tener comunión con otro creyente que sí verdaderamente anda en la luz. Y dice Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Juan, quiero decirles que el apóstol Juan experimentó esto, de andar en la luz como Jesús es luz. Y como él andaba en la luz, él podía tener comunión con sus hermanos, con Pedro, con Pablo, con Santiago. Él llegó a tener esa comunión con ellos. Por eso quiero decirles, hermanos, que el poseer luz o el estar en luz también apunta a la justa e íntegra gracia de Dios para vivir santamente. A eso apunta. Jesús habló de cuando el cuerpo está todo lleno de luz y que no tuviera parte alguna oscura. ¿Se acuerdan cuando dijo de la lámpara del cuerpo? Este tema ya lo vimos en un domingo, ¿verdad? En lo del Sermón del Monte. Miren, pero vamos a retomarlo un poquito. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Miren lo que nos dice Jesús. La lámpara del cuerpo es ¿el qué? Ahora, no está hablando del ojo natural, está hablando del ojo de nuestro entendimiento. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? ¿Se dan cuenta? O sea, si los ojos de tu entendimiento son buenos, entonces hay luz en ti. Pero si los ojos de tu entendimiento no son buenos, hay oscuridad en ti. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y dice el 35, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Como diciendo, fíjate bien y observa que si tú dices tener luz, observa si verdaderamente tienes luz, porque no vaya a ser que sean tinieblas. Y dice el 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo ¿qué? Luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor, así será tu cuerpo, luminoso. Por eso Pablo, ahorita después de hablarnos de este punto, regreso a Efesios 5:8, de los hijos de luz. Ahora nos va a hablar en el versículo 9 de el fruto de la luz. Ahí en el versículo 9, Efesios 5:9, nos va a hablar ahora Pablo del fruto de la luz. Ya nos habló de los hijos de luz en el versículo 8. Ahora en el versículo 9 nos va a hablar del fruto ¿de qué? De la luz. Dice el 9, fíjense bien, porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y ¿qué? Verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Es en toda bondad, justicia y verdad. Y ese es un fruto de la luz. Pablo ahora nos menciona 3 características del fruto de andar en luz, del fruto del Espíritu. Y la primera característica que utiliza es la ¿qué? Bondad. Eso es lo que menciona Pablo, la bondad. Pastor, ¿y qué es la bondad? Bueno, quiero decirte que la bondad es una cualidad moral que no está estancada en nosotros, sino que está trabajando activamente por sí misma. Es una cualidad, pero es de excelencia moral, perdón. Cualidad de excelencia moral. Fíjense que hace unos días tuvimos que ir al hospital a llevar a una persona. Estos días hemos estado atendiendo una necesidad de una familia en la iglesia y yo tuve la oportunidad de entrar al hospital, a una clínica de la Marina, y la verdad me sorprendí, ¿no? por el orden que tienen. Tienen un orden muy estricto, pero también me sorprendió la actitud que tienen. Las enfermeras no tienen una actitud así de ahí a ver qué sale y ahí se va. No, nada que ver. Y yo veía cómo realmente había cualidades de excelencia moral. Incluso había un hombre que se veía que era marino, vestido de civil, pero estaba ahí, venía la atención médica, y vio que venía una señora ya grande de edad con se les llama pues, no sé si le llaman andaderas también, ¿no? Que sí les llaman así, ¿verdad? Y venía así la señora y yo me percaté que dije, bueno, no le puedo ayudar en nada a la señora, porque ella va pasito a pasito y como ella puede. ¿En qué le puedo ayudar realmente? No le puedo decir deje su andadera y yo la agarro, ¿no? O sea, va a decir la señora, no, joven, pues así voy bien, no se preocupe, ¿no? Yo lo entendí, pero más adelante se topa con esta persona. Pero yo vi, fíjense, la calidad o la cualidad de excelencia moral que él tenía, ¿no? De agarrar y de acercarse con la señora y decirle, ¿le puedo ayudar en algo? Y ya se acercó la hija de la señora y le dijo, no, así está bien, muy amable, gracias. O sea, es trabajar esas cualidades morales, ¿no? De estar atendiendo al prójimo. Y esto es muy importante, eso es bondad. O sea, tuvo bondad ese hombre hacia con la señora de la tercera edad. Y no está estancada esa bondad, sino que está trabajando, está activa. Miren, Pablo menciona esto de la bondad también en Romanos 15:14, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 14. Esto de la bondad es una inclinación a hacer el bien, hermanos. Un comportamiento de estar constantemente haciendo lo correcto. Entonces dice Pablo en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos ¿de qué? De bondad, de hacer lo correcto. Llenos también de todo conocimiento. De tal manera que pueden amonestarse los unos, ¿a quién? Fíjate, entonces la amonestación, fíjense, si Pablo a mí me deja ver algo aquí, si yo estoy lleno de bondad, también tengo que estar lleno del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos amonestarnos los unos a los otros con el conocimiento de Dios y con bondad. Pregunto, ¿es malo amonestarnos los unos a los otros cuando vemos que alguien está cometiendo una falta? ¿Verdad que no? Pero ¿cómo lo debemos de hacer? Llenos del conocimiento de Dios, pero ¿con qué? Con bondad. ¿Sí? Con la intención de ayudarle a que corrija. Y ahora regresamos a Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Y luego dice, justicia.
aquí hay otra característica del fruto de la luz, la justicia. Esto de la justicia habla, fíjense, de adherirse, hermanos, a lo que es recto y a lo que es justo. Tenemos que aprender a adherirnos a eso. Si te das cuenta que se te sale fácilmente mentir, ¿qué tienes que hacer? Adherirte a decir, ya no voy a mentir. Y si dices mentiras, pues ve y pide perdón por la mentira que dijiste. Ay, pastor, pero me da vergüenza. No importa. Si tú lo haces, estás trabajando en adherirte a lo justo. Eso estás haciendo. Romanos 10:3, por favor. Dice así Romanos 10:3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia ¿de quién? De Dios. Fíjense, es una lucha. Dentro del hombre carnal hay una lucha. La conciencia nos acusa cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo, y nos defiende cuando hacemos algo bueno. Pero el hombre sin Dios, el hombre sin Dios siempre busca establecer su propia justicia, a su propia conveniencia. Ahora, el hombre con Dios, con Cristo Jesús, ya no puede vivir así, tratar de establecer su propia justicia a lo que le conviene, no. Tiene que moverse con rectitud, con verdad, con integridad. Aun cuando se equivoca, tiene que actuar con justicia. Yo les comentaba que hace tiempo fui a visitar a un amigo pastor por allá por Iztapalapa, cerca de Rojo Gómez, y de repente me metí en contraflujo. Y me sale la patrulla y me detienen y me llevan al corralón, y yo le dije al oficial, no, pues ¿sabe qué? Lléveme, no hay ningún problema. Usted es la autoridad y yo me sujeto a usted. Ah, pero es multa. Y sí, ¿no? ¿Sabe qué? Pues ni modo. Yo cometí el error, adelante oficial. No puedo hacer nada, ni lo soborné, ni nada. Y entonces Dios, ¿qué me enseñó? Me enseñó a ser justo aún en mis errores, a corregir mis errores con justicia. Y eso es bien importante, porque es una lucha, de verdad. La carne se quiere levantar y decir, no, pero es que, ¿cómo le voy a pagar 1,500 al corralón? Mejor le doy 200 pesos al policía y que me deje ir. Eso es injusto. Estás resolviendo tu problema con toda injusticia. No te estás adheriendo a lo que es recto y a lo que es justo. Y así podemos poner muchos ejemplos. Pero lo importante es que no ignoremos la justicia de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros ignoramos la justicia de Dios, quiero decirles algo: que Dios no puede ser burlado. Porque si yo siembro injusticia, ¿qué creen que voy a cosechar? Injusticia. Si yo siembro ser injusto con mi esposa, con mis hijos, si yo siembro ser injusto en el trabajo, me robo el tiempo del trabajo, me salgo antes de tiempo, y si yo siembro ser injusto en la congregación, le pido dinero a los hermanos y no les pago, ¿qué creen que voy a cosechar? Injusticia. Estoy ignorando la justicia de Dios, pero tarde o temprano va a venir mi consecuencia. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y todo por querer establecer mi propia justicia. Y no me sujeto a la justicia de ¿quién? Dios. ¿Saben que es importante sujetarnos a la justicia de Dios? Cuando tú te sujetas a la justicia de Dios, tú vas a empezar a trabajar en esos detallitos que te das cuenta que estás actuando injustamente. Es más, a veces actuamos injustamente en cómo comunicarnos con el otro. Ándale, ya te dije que te apures, mira nada más, otra vez la burra al trigo, dije, por ahí, ¿no? Y se oye muy mexicanito, ¿no? Pero la realidad es que estamos hablándonos y comunicándonos injustamente, cuando podemos comunicarnos justamente. Son varias cosas que tenemos que ir detallando, ¿no? En nuestra vida, que se tienen que manifestar. Y dice, la otra característica de
de Efesios 5:9, donde dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esta verdad, fíjense, es la cualidad de la realidad o de lo recto. Es la cualidad de la realidad o de lo recto. O sea, pongo un ejemplo. Cuando yo me doy cuenta que le hablé a mi esposa ásperamente, o a algún hermano o alguna persona en la calle, le hablé que de una manera incorrecta, ¿qué tengo que hacer? Reconocerlo. Actuar con la verdad conmigo mismo primeramente. Si yo no actúo con la verdad conmigo mismo, realmente entonces lo que voy a hacer es ir como que apagando. Si yo digo ser hijo de Dios, y si el Espíritu Santo mora en mí y el que me está redarguyendo de mi pecado es el Espíritu Santo, yo tengo que reconocer y decir, Señor, perdóname, la verdad es que actué mal. Y ahora, el Espíritu Santo me está llevando a toda verdad. Él es el que me dice, ¿sabes que estás actuando mal? Esto sí, esto no. Él es el que me redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Me muestra mi injusticia con su palabra justa. Miren, Juan 16:13, por favor. El Espíritu Santo, si yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo me dice, no te robes la luz, no te robes el agua, paga impuestos, paga lo que debes también. ¿Sí? Eso hace el Espíritu Santo, guiarme a toda verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda ¿qué? A toda verdad. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué más? ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la verdad. Y no debemos de ser insensibles, sino que debemos, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que no quiero reconocer que estoy actuando mal, que estoy contestando mal, que estoy haciendo mi berrinche, porque todavía se llegan a hacer berrinches, ¿sí o no? Y ahí es donde el Espíritu Santo nos empieza a redarguir, nos está guiando a la verdad. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Ahora, a mí me llama la atención porque miren, estas tres palabras, bondad, justicia y verdad, son las características también del fruto. Regreso mencioné Juan 16:13, pero regreso a Efesios 5:9, donde Pablo está diciéndole a los efesios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad. Quiero decirte que estas características se tienen que manifestar en nuestra vida como creyentes. Este es el fruto de seguir a Jesús. Jesús dijo, otra vez les dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá bondad, tendrá justicia y tendrá verdad. Tienes que actuar con bondad, tienes que actuar con justicia y tienes que actuar en la verdad. Porque solamente de esa manera demuestras con tu vida que estás siguiendo ¿a quién? ¿A Jesús? ¿Te vas a equivocar? Claro que te vas a equivocar. Pero mientras tengas vida, quiero decirte que Dios es un Dios de segunda oportunidad siempre que tú te arrepientas de tus pecados. Siempre que te arrepientas de tu pecado, Dios, si tú vas a arrepentirte y pedirle perdón, Dios te va a perdonar. Y eso habla de que estás actuando en la verdad. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué? La misericordia de Dios. Esa es la verdad de su palabra y lo dice. Ahora vayamos entonces al versículo 10, Efesios 5:10. Vamos a ver la prueba de la luz. Porque tenemos que comprobar si verdaderamente hay luz en mí.
O sea, si yo digo que creo en Jesús, tengo que seguir a Jesús. Se tiene que manifestar en mí la bondad, se tiene que manifestar en mí la justicia de Dios y se tiene que manifestar en mí también la verdad de Dios. ¿Y cómo lo compruebo? ¿Para qué me voy a dar cuenta de todo esto que se esté manifestando? Dice el 10, comprobando lo que es ¿qué? Agradable a quién. Mira, todo esto nos va a llevar a agradar al Señor. Nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántos se sienten, los que son padres, me van a comprender? Cuando sus hijos les mandaban a hacer algo y hacían lo correcto, ¿cómo se sentían? Agradable, ¿sí o no? Y todavía, ¿no? Cuando alguien te pide que hagas algo y lo haces bien, hasta tú mismo te sientes agradable. Tú dices, me salió bien. Hasta te echas porras. No, sí pude. Y dices, gracias, Señor, porque tú me ayudaste. Sin ti, nada puedo hacer. Y ahí es donde dependemos de Dios. Entonces estás comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, Pablo quiere que sus hermanos de Éfeso comprueben. Esto de comprobar habla de que prueben, que juzguen, analicen, ¿sí? Si está bien o está mal lo que están pensando, lo que están hablando o lo que están actuando. Porque es bien fácil hablar, es bien fácil actuar, pero a veces no pensamos, no analizamos bien. Pablo quiere que sus hermanos de Éfeso juzguen y analicen si están bien, cómo están conduciendo sus vidas delante de ¿quién? De Dios. Si verdaderamente son un modelo para el mundo. Quiero decirte que Dios nos ha mandado también a modelar su justicia, su bondad y su verdad, viviéndola en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que modelemos eso en nosotros. Y para lograrlo quiero decirles que se requiere de que nuestras acciones vayan de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Ahora, quiero comentar algo. Esto no es de la noche a la mañana. El creyente en Cristo tiene que ir creciendo y esto es paulatino, poco a poco. A manera de que tú te esfuerces más, también vas a poder tú estar adquiriendo el conocimiento y ese conocimiento lo tienes que poner por obra. Y a manera de que lo vas poniendo por obra, eso se llama sabiduría. Y eso te va a llevar a la madurez, a ir avanzando, a madurar. Pero necesitamos algo muy importante. Necesitamos comenzar en renovar nuestro ¿qué? Pablo se lo dijo a los romanos, a la iglesia de Cristo en Roma. Romanos 12, 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Pablo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? Mira, cuando tú y yo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. De verdad, Dios se agrada. Dios se agrada de que tú y yo hacemos un sacrificio para agradarlo a Él. Y dice que es vuestro culto racional. Y viene el versículo 2, donde Pablo nos da la indicación de lo que debemos de hacer para que podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, no te conformes a este siglo, o sea, a la manera de vivir de este mundo, como piensa el mundo. No te conformes. Si el mundo dice, el que no tranza no avanza, no. Tú tienes que agarrar y decir, no, yo tengo que hacer las cosas rectas y justas en orden, para que pueda obtener la bendición ¿de quién? De Dios. Y ahí no te estás conformando a este siglo, sino que te estás transformando por medio de la renovación de tu ¿qué? Tienes que renovar tu entendimiento. Pastor, ¿y cómo lo renuevo? Mira, sencillo. Solamente aprende a tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Con Él. Tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, estudiarla. Y ahí estamos renovando nuestro entendimiento. ¿Y qué sucede? Vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Lo vas a comprobar, te vas a dar cuenta. El mismo Espíritu Santo da testimonio de tu espíritu que de lo que estás haciendo es obedecer ¿a quién?
a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que lo obedezcamos. Por eso es necesario recibir la exhortación que ahora Pablo va a dar en el versículo Efesios 5, 11 al 13. Efesios 5, 11 al 13. Es una exhortación, no es si quieres, O sea, nos está exhortando, nos está motivando a que nosotros hagamos caso a lo que nos está diciendo. En el versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué? Sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Qué importante es para nosotros atender el consejo de Pablo, que nos dice que no participemos. Es decir, que Pablo nos está a nosotros llamando la atención con sus palabras. Y este asunto de participar es no tener comunión con ellos. O sea, o con el mal, o con acciones o con personas que son tinieblas. No tenemos que tener ninguna comunión con ellos. Pongo un ejemplo. Hace unos días yo venía pensando, yo decía, ha de ser muy buen negocio el tener un lavado de autos, ¿no? También, porque pues hoy ya cualquiera tiene un carro y necesitan asearlo, limpiarlo. Entonces digo, ha de ser muy buen negocio. Y digo, ¿y si yo me asociara con una persona y que no fuera creyente? Dije, no, ya estoy participando con él. ¿Por qué? Porque a él a lo mejor no le gusta pagar la luz, se la roba. Entonces ya estaría yo participando con él. Me estoy uniendo a yugo ¿qué? Desigual. Y Dios no quiere que haga eso. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, que como cristianos no debemos de participar, no debemos de tener comunión con el mal o con acciones o con personas de las tinieblas. Y tenemos que discernir muy bien, porque también a veces llegamos a ayudar a ese tipo de gentes por nuestra falta de discernimiento. Se llega a cometer ese error. Por lo tanto, nosotros como hijos de luz debemos de reprenderlas. ¿Qué es reprenderlas? Denunciarlas. Pastor, ¿y cómo las voy a denunciar? Bueno, esto se refiere a que tu manera de vivir justa, recta y en verdad y en bondad va a denunciar la manera de vivir que está al lado tuyo, de tu vecino, de tu prójimo, en el trabajo, de que él vive en toda injusticia, en toda mentira. Y eso va a pasar. ¿Sabes? Nuestra manera de vivir recta y justa avergüenza a los que no andan viviendo recta y justamente. Les da vergüenza. A veces no te miran ni a los ojos. Se apenan. Digo, no es cuestión de que seamos todos perfectos, ¿no? Pero te das cuenta cuando una persona realmente está viviendo y tú ya te diste cuenta que está robando, que está mintiendo, que está haciendo cosas malas, y él sabe que eres creyente y entonces ya le has predicado, ya le has hablado, y después pues ya ni te quieren hablar. Ahí viene el aleluya y hasta se da la vuelta. Aleluya, aleluya, no, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque tu manera de vivir es conforme a la voluntad de Dios y está denunciando las obras inútiles y de tinieblas de ellos. Ahora, aplícalo en la familia. Cuando alguien en la familia no está viviendo en la verdad, en bondad y en justicia, y tú sí, entonces ¿qué sucede? Tu vida está denunciando las obras que está viviendo del mal. O sea, realmente las estás reprendiendo. Eso dice. Ahora, ¿qué espera Pablo al decirnos esto? Que nuestras obras y que nuestras acciones van a hacer que otros de alguna manera también se arrepientan. Porque hay gente que va a decir, oye, tú tienes algo y yo quiero de eso que tú tienes. A mí me pasó. Yo cuando era más chico, antes de venir a Cristo, que el Señor me trajera,
yo tenía un amigo que jugaba básquetbol con él, éramos muy amigos, jugábamos juntos básquetbol, y de alguna manera yo veía que él no tomaba y no fumaba. Yo decía, ¿y este qué? ¿Por qué no toma y no fuma? Y no, de verdad. Y entonces, y ahí andaba con nosotros, ¿no? Jugando básquetbol en los torneos y todo. Y de repente, este amigo, me enteré que él iba a una iglesia cristiana. Y en algún momento yo, anteriormente tomándome unas cervezas, le llegué a decir, oye, ayúdame, ¿sabes? Ya quiero dejar de beber. Y yo dije, ni me hizo caso, ¿no? Pues como a la semana o a los 15 días ya lo tenía yo afuera de mi casa, porque ya me iba a llevar a la iglesia cristiana. Y yo le decía, no, es que ¿qué crees? Que tengo que ir a arbitrar, y tengo que esto, tengo que el otro, ¿no? Me justificaba. ¿Y qué crees? Y ya después poco a poco me empezó a dar vergüenza porque yo veía que él vivía de una manera diferente a como yo estaba acostumbrado a vivir. Y me daba vergüenza. Me costaba trabajo dialogar con él. Y bueno, lo que Pablo está pidiendo es que también nuestra manera de vivir, sí, va a avergonzar, va a reprender las obras de las tinieblas de los demás, pero también va a hacer que los otros quieran lo que tú tienes, quieren de esa luz que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo nos dice en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta palabra vergonzoso habla de indigno, deshonroso y que causa vergüenza. ¿Qué es lo que causa vergüenza? Bueno, el apóstol Pablo nos habla y nos explica que el cristiano no debe de tener una convivencia con la corrupción moral y debe de reprenderla. Es decir que el hablar lo que ellos llegan a hablar es vergonzoso para nosotros. Y las formas falsas de pecado que ellos se mueven y todo, y que han inventado, pues son tan malas que incluso describirlas contaminaría a veces hasta nuestra mente. O sea, a veces no es algo mejor, ni lo comentemos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, pasó una situación, pero ya está ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo le da el consejo a los corintios? En 1 Corintios 15:33, por favor. Miren qué buen consejo nos da Pablo. 1 Corintios 15:33. Dice así, primera carta de Corintios 15:33. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Sí, es cierto. Sí, hay gente que te habla del fútbol, del partido, de la política, y te habla de muchas cosas, te habla de la banda, te habla de todo, menos de Dios. Y esas malas conversaciones corrompen tus buenas, ¿qué? Costumbres. Por eso es que Pablo enseña al cristiano que ni siquiera hable de ellas. Y dice el 13, mas todas las cosas, regreso a Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué? Claro que sí, la luz siempre, como dijéramos nosotros, todo sale a la luz. Miren, cuando yo era chico, de verdad, yo tenía estaba atrapado en el pecado, como todos antes de venir a Cristo. Era esclavo del pecado y yo me gustaba tomar el dinero ajeno. Y en algún momento mi papá, cuando se dio cuenta que a mí tenía yo ese pecado, me dijo en una ocasión, si tú agarraste el dinero de la casa donde fuimos, yo le decía, no, yo no agarré nada, me estoy acordando, ¿no? Que mi papá me dijo este consejo, mira hijo, todo sale a la luz, nada puede ser oculto. Así me lo dijo. ¿Y qué creen? A la semana se enteraron de que sí, que yo había agarrado el dinero. Salió a la luz. Y de verdad, todo sale a la luz. La luz saca verdaderamente a flote todo lo que hay de tinieblas en nuestros corazones, en nuestras vidas. La palabra por eso dice el escritor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro ¿qué? Claro, la palabra es luz. Y siempre nos va a alumbrar nuestro entendimiento cuando nosotros la recibimos con humildad. Santiago decía, recibir pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué actitud debemos de tener para recibir la palabra? De humildad, de mansedumbre. Porque una persona que no es mansa y no es humilde no recibe la palabra. Como decimos en México, le entra por aquí y le sale por acá. Y no la recibió. Entonces, por lo tanto, sigue en tinieblas. La luz redarguye o manifiesta todo lo que esté en tinieblas. Miren, Juan 3:20, por favor. Juan capítulo 3, versículo 20. Quiero decirles que nuestra vida, cada vez que nos esforzamos por vivir en santidad, va a revelar la pecaminosidad de las vidas no regeneradas, o sea, de aquellas otras personas que no conocen al Señor. Juan capítulo 3, versículo 20. Dice así: porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿qué? Y no viene a la luz. No, ¿para qué voy a la congregación? ¿No? Si el pastor luego de repente avienta un montón de palabras y parece fábrica de chalecos, me pongo uno, me pongo el otro y todos me quedan. No, al contrario, ven, Dios nos está limpiando, nos está santificando con su palabra. Jesús oraba y decía, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay muchos que se quieren santificar en su propia opinión, otros se quieren santificar en su trabajo, otros se quieren santificar con la cena, ¿no? Con la dieta, con muchas cosas, pero la realidad es que lo único que santifica nuestras vidas es recibir la palabra de Dios, y creerla y obedecerla. Eso es lo único que nos va a santificar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Pues sí, le va a dar vergüenza. A todos nos da vergüenza cuando Dios nos reprende y nos duele que hemos fallado contra Él, aún siendo creyentes, quiero decirles que. Pero dice el 21, mas el que practica la verdad, ¿viene a quién? Viene a la congregación. Digo, no, viene a la luz. Cristo es la luz, ¿sí me explicó? En la mañana antes de empezar el día, va con Cristo, que es la luz. Viene en comunión con la luz, que es Cristo Jesús. Ora a Cristo, ora al Padre, estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le gusta practicar la verdad. ¿Y para qué viene a la luz? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Para que se den cuenta que verdaderamente pues está viviendo como Dios pide. Y termino con el versículo 14. Ahora Pablo nos va a hablar de el don de luz. Fíjense bien. Y dice el 14, Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Ahí está el don de luz, Cristo Jesús. Amados hermanos, quiero decirles que la vida del creyente debe de ser siempre un sermón predicado, pero que también es vivido. Y ese sermón que predica y que vive debe estar siempre denunciando las tinieblas de aquellos que viven en oscuridad. Y esta vida tuya se debe de extender a los incrédulos. La vida que Dios te ha dado, que es la vida eterna, la gente la tiene que ver. Y Dios usa tu vida para estar llamando a otros, a través de que tú les predicas el evangelio con tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Y entonces como de alguna manera diciéndoles, despiértate tú que duermes. ¿Cómo está la gente ahorita sin Cristo?
durmiendo, muerta en sus delitos y pecados. Y dice, y levántate ¿de qué? De los muertos. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Y esta es la voz de la luz, hermanos. Esa luz hablando a los que están durmiendo, a los que están en tinieblas, en muerte espiritual. La luz los llama, y si responden a este llamado, ¿qué va a hacer Cristo? Los va a alumbrar, les va a dar luz. ¿Cuántos dicen amén? Así es, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha dado luz. Mire, termino con este versículo. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Si gustan ponerse de pie, por favor. Aquí está hablando Jesús en este versículo. Y fíjense lo que dice Jesús. Yo, ¿la qué? La luz. Él es la luz. He venido al mundo. Ahora, ¿para qué vino al mundo Jesús? La luz. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. En tinieblas, en pecado, en mentira, en robo, en injusticia. No permanezca en tantas cosas que son tinieblas. Pero necesitamos la luz de Cristo. Cada día necesitamos llenarnos de esa luz, que es Cristo Jesús. Y permanecer en luz, no en tinieblas. Hay mucha gente, hay muchos familiares que están en tinieblas. Mucha gente. Y quiero decirte que Dios quiere usar tu vida, ¿para qué? Para alcanzar alumbrar a esa gente que anda viviendo en oscuridad. Dios lo quiere hacer. Solo está esperando que tú te dispongas, te sigas preparando, capacitando, discipulando a lo que Dios te ha llamado, a ser la luz verdadera, que reflejes esa luz. Cuando en el Evangelio de Mateo también Jesús les dice, ¿no? Vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Y tenemos que alumbrar, hermanos. Tenemos que decirle, Señor, primeramente alumbra los ojos de mi entendimiento, para que pueda conocer cuál es tu voluntad y pueda andar en ella. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, queremos darte las gracias en esta noche, por este tiempo que nos has permitido de reunirnos y estar escuchando tu palabra, y de saber que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en ti, Señor, y que tú nos pides que andemos como hijos de luz. Tú eres el Padre de las luces, el Padre de misericordia, y nosotros, Señor, somos tus hijos, y queremos manifestar, Señor, el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, Señor. Nosotros queremos comprobar, al andar así queremos comprobar, Señor, lo que te agrada a ti. Ya no queremos estarte desagradando. Ayúdanos a vencer, Señor, todo esto, que a veces nos dejamos, Señor, engañar, seducir y arrastrar por la carne, por el mundo, por los dardos de fuego del enemigo, Señor. Pero hoy sabemos que tú siempre, Señor, nos guías a toda verdad, para que comprobemos lo que es agradable hacia ti. Y nosotros no participemos de ninguna obra infructuosa, Señor, sino más bien que la reprendamos. Y que, Señor, cuidemos de nuestro escuchar, Señor, no malas conversaciones, sino que al contrario, siempre que escuchemos algo, sea para edificación de nuestra vida espiritual. Que podamos estar, Señor, escuchando lo que a ti te agrada. Porque sabemos que todas las cosas en algún momento las pondrás en evidencia, todas, Señor. Aún los más íntimos pensamientos de nuestro corazón,
tú lo pones en evidencia en nuestras vidas. Son hechas manifiestas aquellas actitudes, pensamientos, Señor, que no te agradan. ¿Por qué? Porque la luz que eres tú, Señor, lo manifiestas todo. Alúmbranos, Señor. Alumbra nuestras vidas, nuestros corazones. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, Padre. Que pueda yo comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto hacia ti, Padre. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego, la pongo en tus manos, Señor. Despiértame, Señor. No quiero estar durmiendo. Quiero estar verdaderamente haciendo tu voluntad, activo, Señor, siendo alumbrado por ti todos los días de vida que tú me prestes. Usa mi vida, Señor, para hacer tu voluntad. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido a bien hablarnos, Señor. Hoy recibimos tu palabra y te pedimos que nos ayudes a dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero que demos fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tomen un momento en su lugar, ya casi terminamos. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Vamos a hacerlo con acción de gracias. Vamos a tomar una cita bíblica en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano. La hermana Penny le dará el té. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. En esta versión dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, ¿verdad? Dice que todo lo que demos al Señor lo demos con alegría, ¿verdad? No por obligación, ¿verdad? Sino que lo que nazca de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a dar de ese poco de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Él es bueno, porque Él es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Padre Celestial, damos gracias en esta noche por sus bendiciones que hemos recibido, Señor. Damos gracias porque usted ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Padre. Ha tenido, Padre, misericordia. Usted nos ha sustentado, usted es el que provee para todas nuestras necesidades. Damos gracias, Dios. Su palabra dice que nada damos de nosotros mismos, sino de lo que hemos recibido de su mano, de eso traemos, Señor. Su palabra dice: porque no te dejaré ni te desampararé. Y gracias, Dios, porque hasta el día de hoy ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Su palabra dice que usted sustenta a las bestias del campo. Usted da alimento a las aves de los cielos, que no siembran, que no cosechan, que no amontonan semillas en graneros, Señor. Su palabra dice que nosotros valemos mucho más que ellos, Señor. Y usted tiene el cuidado de nosotros. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
oración. Nos vemos el día de mañana, los que gusten venir al servicio de oración. Tenemos velada de oración el día de mañana a las 8. Los que gusten acompañarnos, aquí estaremos pasando un rato alabando al Señor. Y Él tendrá palabra, ¿verdad?, para que Él nos hable, ¿verdad? En esta noche vamos a tomar nuestro descanso. Que Dios los bendiga. Vamos a salir en el orden. Primero en la fila de atrás.